agradecemos al Señor por este tiempo y porque también a través de su palabra Él va obrando, Él nos va podando, ¿sí? Como somos pámpanos solamente, la vida es Él. Su palabra es como esa tijera del podador que va sacando lo que nos permite dar fruto, o que nos limita y solamente nos lleva a dar hojas y no fruto. Amén. Así que vamos a la palabra. Invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18 y versículo 19 vamos a leer en esta noche. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: nadie os oprime de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vagamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Oramos. Señor amado, gracias te damos porque en cada ocasión en la que podemos reunirnos y nos reunimos en tu nombre, Señor, para honrarte a ti, para exaltarte a ti, Señor, y para escuchar tu voz. También tenemos el privilegio y la bendición de poder exaltarte, Señor, y expresar nuestra adoración no solamente con nuestra atención a tu palabra, nuestra oración, sino también a través de nuestros cánticos, Señor. Encontramos, Señor, en tu palabra adoración desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Toda nuestra vida, Señor, se trata de una vida de un adorador, de una adoradora, Señor, y que lo hace en espíritu y en verdad. Y es lo que haremos por la eternidad, Señor. No significa que estaremos cantando por la eternidad, pero sí adorando, postrados, Señor, reconociendo tu grandeza y tu señoría. Santo, 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 dice Apocalipsis, el Cordero. Por eso, Señor, en esta reunión te damos gracias, porque podemos tener un anticipo pequeño, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas, pruebas, enfermedades. Podemos tener un anticipo de lo que será eso, Señor. Dice tu palabra que cuando el apóstol Juan escuchaba, era como el sonido de muchas aguas. Es algo con tanta potencia, con tanto volumen, Señor. La cantidad de hombres y mujeres salvados y redimidos por tu sangre, que estaremos allí, Señor, adorándote, Señor, unidos a aquellas voces, Señor, que te han sido fiel. Por eso, gracias, Señor, por este privilegio, porque hemos podido disfrutar estos minutos y ahora queremos oírte y abrimos, Señor, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra encuentre un lugar apropiado, Señor, para que pueda dar fruto, Señor. No hay semilla más poderosa que la de tu palabra. Vivimos en una nación donde la ingeniería, la biotecnología han avanzado tanto, Señor, que se han multiplicado los rendimientos, Señor, de la semilla, pero ninguna se puede comparar al poder multiplicador, transformador de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, queremos que encuentre esa buena tierra para que pueda llevar fruto para ti, Señor. Me dispongo en tus manos en esta hora, Señor, y clamamos, Señor, para que
todo aquel que haya llegado con alguna carga, con alguna preocupación, con alguna situación difícil, Señor, pueda descansar en ti. Desde el principio tu palabra nos habló que todas las cosas nos ayudan a bien. Y creemos, Señor, que esto será así, Señor. Por eso es que oramos siempre y entendemos que tú intervienes, Señor, en toda situación. Por más difícil, por más inalcanzable que nos parezca o que le parezca al ser humano, para ti no hay nada imposible. Por eso descansamos y dependemos de ti. Y te damos a ti, Señor, la gloria y el honor por siempre. Amén. Y amén. Bueno, cuando el apóstol Pablo y también los otros apóstoles escriben las cartas a las iglesias, siempre tienen una razón de ser, ¿sí? Más allá de que en ellas encontramos enseñanza, encontramos teología, la mayoría es para prevenir o es para corregir, ¿sí? Tienen una razón de ser. En este caso, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa porque ahí se habían levantado falsas enseñanzas de toda índole. Los judaizantes que querían aplicar los rituales, ¿sí? Judíos para sumarlos a la obra de Cristo, los filósofos, las filosofías del momento que trataban de introducirse encubiertamente o en forma sutil, el misticismo. Vamos a leer ahí en el versículo 8 del capítulo 2, ahí habla de la filosofía, de las sutilezas, de las tradiciones. Versículo 16 habla justamente de los judaizantes que hablaban de la comida, de la bebida, de los días de fiesta. Y esto que hemos leído también habla de los místicos, ¿sí? Aquellos que tenían esas revelaciones, esas comunicaciones en teoría con Dios que hacían que muchos pudieran estar cayendo. Y lo que él resalta a partir del versículo 8, y por lo menos en mi Biblia tiene un título, un subtítulo: plenitud de la vida en Cristo. Él está resaltando, el apóstol Pablo, que en Cristo estamos completos. Incluso lo dice por ahí. Y entonces por eso estaba tratando de corregir o de plantear esta situación. Y estos dos versículos, tomamos estos dos porque si no tendríamos que estar mucho tiempo, pero estos dos hacen una síntesis de lo que el apóstol Pablo quería decir a través de esta enseñanza. Nadie os prive, esta primera parte, el privar aquí, en griego es medio complicado para decirle, pero es un término deportivo, ¿sí? Se usaba cuando había un árbitro, ¿sí? Dentro de un juez, dentro de un deporte que privaba a alguien de algún premio que se merecía, ¿sí? Eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, y usa esa expresión que los hermanos de Colosas, al escuchar, entendían de esa expresión. Es como que le estaba diciendo: no permitan que nadie les engañe y les haga perder el gozo de tener a Cristo en sus corazones, pretendiendo que tienen que tener algunas experiencias sobrenaturales, o que tengan que cumplir con algunos ritos, o que tengan que creer algunas formas de pensamiento. No, ustedes están en posición en Cristo de vivir esa vida en plenitud. Entonces, que ninguno de estos que están tratando de llenarles la cabeza o influenciarlo a través de doctrina cerrada les quite el gozo
de disfrutar de la vida en plenitud en Cristo. Porque la mayoría, o muchos de ellos, los gnósticos y otros más, como que consideraban que en general las personas no estamos en condiciones de comunicarnos con Dios. Entonces habían la necesidad de buscar mediadores, ¿sí? Ya sea una filosofía, ya sea personas u objetos. Entonces habla, nadie os prive de vuestro premio. Y cuando habla afectando humildad, humildad aquí no se refiere a la virtud que Dios resalta siempre. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No está hablando de la humildad que es opuesta a la soberbia o al orgullo. No. Está hablando de una falsa humildad. Es como que habían personas dentro del ámbito cristiano ahí en Colosa que tenían una apariencia de espiritualidad y estaban orgullosos de su humildad. ¿Está bien? Medio contradictorio. ¿Cómo voy a estar orgulloso de mi humildad? Entonces creían que ¿por qué se creían humildes? Porque creían que no eran suficientes para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Por eso Pablo le está diciendo: no, en Cristo estamos completos. Cristo es quien nos lleva, quien nos comunica, quien nos da la posibilidad, que nos abre a una vida en comunión con el Padre. Entonces, esta afectando humildad quiere decir fingiendo humildad, ¿sí? Como que Cristo no era suficiente, como que lo que hizo Cristo no es suficiente. Entonces, bueno, algunos tenían que tener, como les digo, experiencias especiales o prácticas especiales o algunos conocimientos que algunos podían tener solamente, como reemplazando a Cristo. Entonces esto es una falsa humildad y él lo estaba resaltando. Y después sigue diciendo: y culto a los ángeles, porque claro, como en el pensamiento consideraban en última instancia que Jesús no era suficiente, el sacrificio de Cristo no era suficiente, entonces es como que necesitaban mediadores, sean personas, sean filosofías o sean ángeles, ¿sí? Y después sigue diciendo: entremetiéndose en lo que no han visto. ¿Por qué dice así esta expresión? Porque había maestros que presumían que tenían visiones, que tenían revelaciones, que tenían experiencias espirituales místicas, que tenían que escuchar. Entonces, por supuesto, era un peligro esto, porque generalmente aumentaban, exageraban lo que creían haber visto. Menos mal que ahora no pasa, ¿no? Dios me ha mostrado, me ha dicho, y no es que Dios no muestre o no diga cosas, pero nunca lo que Dios dice va a contradecir lo que ya reveló en su palabra, ¿sí? Entonces, en lugar de darle autoridad al evangelio que habían aprendido de Jesucristo, estaban dándole autoridad a experiencias en cosas que no habían visto, ¿sí? Porque cuando Dios se manifestaba era notable, y esto no era así. Entonces Pablo está hablando: cuidado con todas estas cosas, y termina este versículo 18 diciendo: vanamente hinchado por su propia mente carnal. La palabra hinchado es fusio, ¿sí? Después
Les digo esto porque ya más enseguida vamos a volver también a esta palabra. Pero fusio, que significa envanecerse, llenarse de orgullo, ¿sí? Este verbo viene de la raíz fusa, que es fuelle o bomba de aire. ¿Vio? Cuando alguien se llena de ínfula, ¿sí? Se cree superior por lo que sea. Entonces, y está relacionado con la vanidad. Vanamente, lo que es vano es vacío. ¿De dónde hay aire? No hay nada, ¿sí? No hay algo sólido, no hay sustento. Entonces, hinchado quiere decir envanecido, lleno de orgullo. Y ahí está la clave de lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Aparentan espiritualidad, aparentan humildad, pero están envanecidos en su propia mente carnal, en sus deseos carnales, no han dejado de estar influenciados por el pecado. Porque claro, la correcta espiritualidad produce humildad. ¿Cómo conocemos una persona espiritual? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, ¿no? Quiere decir que cuando uno más conoce a Dios, o más conoce de Dios, más temeroso de Dios es, y por lo tanto, más humilde. No es una mente carnal, una mente centrada en el ego, ¿sí? Como dice ahí, hinchado, vanamente hinchado en su propia mente. Y en el versículo 19 da aquí la clave del porqué de todo esto anterior, de la falsa humildad, la falsa espiritualidad, de la necesidad de mediadores que no sean Cristo, la necesidad de tener experiencias místicas o de estar enorgullecido por cuestiones de la carne. ¿Por qué esta situación? Porque no están asidos de la cabeza. Asirse implica estar firmemente unido, aferrado a Cristo. ¿Quién es la cabeza? Está hablando del cuerpo ahí. En quien todo el cuerpo sigue diciendo. Entonces, la cabeza está con mayúscula porque es Cristo, no es la cabeza natural, es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Habían dejado de depender de Cristo, no estaban dependiendo de Cristo. Estaban dependiendo de lo que ellos creían que era su espiritualidad, de mediadores, de filosofías, de misticismo, de una mente puramente carnal, desconectado de Cristo. O sea que no había solamente un problema doctrinal, había un problema relacional. Una cosa es tener un problema doctrinal, no conocer o no saber o tergiversar una doctrina bíblica, y otra cosa es no tener una relación con la cabeza. Eso es lo peor, porque es imposible volver atrás, es imposible reflexionar, y cuando uno se conecta con Cristo, con la cabeza, puede alcanzar a entender, a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, aquí este es el problema. Y sigue diciendo: en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo habla mucho de esto, porque la vida de la iglesia viene de Cristo, ¿sí? Lo dice el mismo Jesús:
Separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son pámpanos. En mí está la vida. Y siempre el apóstol utiliza la metáfora del cuerpo humano, generalmente hablando de lo exterior, de lo que se ve. No olvidemos que en esa época no tenían el conocimiento que tenemos hoy. Por eso siempre habla de las coyunturas, de los ligamentos, que era lo que ellos podían conocer en ese tiempo, ¿sí? Pero dice que hay una nutrición, un crecimiento que se da por las coyunturas y los ligamentos. Bueno, vamos a ver rápidamente esto, porque tenemos un cuerpo y una cabeza. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por diferentes miembros. Y las coyunturas, ¿qué son las coyunturas? Son las articulaciones, es lo que está entre medio de los huesos. Si no tuviéramos articulaciones, no podríamos mover. Acá tenemos una articulación, ¿ves? Acá tenemos los huesos que están por aquí y lo del brazo. Acá tenemos otra articulación. Acá tenemos otra en la rodilla. ¿Cómo andamos la articulación? Invierno. Son las articulaciones, ¿sí? Eso está diciendo que los miembros del cuerpo de Cristo que tienen la cabeza están teniendo un punto de contacto, ¿sí? A través de las coyunturas. Bueno, por eso podemos caminar, por eso podemos movernos, si no sería una cosa fija, el esqueleto. Representan los puntos de relación, cómo nos relacionamos. Representa la cooperación dentro del cuerpo de Cristo. Una forma de entenderlo. ¿Y los ligamentos qué son? No sé si hay alguno de los estudiosos de medicina, pero los ligamentos son los que mantienen unidos los huesos. Las articulaciones como que amortiguan, ¿no? Y permiten flexibilidad. Pero los huesos se soltarían si no tuvieran los ligamentos, ¿sí? Esto que cuidan tanto los futbolistas. Hay unos que están por afuera y unos que están por adentro, esos son los cruzados, son los difíciles. Bueno, pero los ligamentos hacen que los huesos no se separen. Cuando hay una luxación, cuando se sale del lugar un hueso, ahí los ligamentos han superado la posibilidad de mantenerlo en su lugar, por algún esfuerzo, por algún golpe, lo que sea. Entonces, ¿qué representarían los ligamentos? ¿Sí? Conservan que esté todo en orden, si no estaríamos sin la posibilidad de mantenernos en una forma firme, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos a nosotros? El amor fraternal, la doctrina, el propósito de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos mantiene, la comunión, el compromiso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos congregamos? Bueno, aquí nos faltan los músculos, que son los que dan fuerza. Bueno, la posibilidad de ejercitar los dones, el servicio, la acción. Entonces, a través de estos vínculos que Dios ha establecido, porque la doctrina, el amor, la comunión, el compromiso es algo que Dios ha diseñado para que nos movamos como un cuerpo, pero el cual Cristo es la cabeza. Y cuando estamos aferrados a Cristo, asidos a Cristo, unidos fuertemente a Cristo, esto produce en nosotros una nutrición y un crecimiento que da Dios. Amén.
Y esto es muy interesante. No todo crecimiento es verdadero crecimiento. Hay un crecimiento que lo da Dios y hay otro crecimiento hay crecimiento que lo pueden dar los programas, las actividades. Hay un crecimiento que es numérico, hay un crecimiento que es económico, hay un crecimiento organizacional. Pero el verdadero crecimiento es el que da Dios. Y ese crecimiento nos lleva, como decía al principio mi esposa, a madurar, a parecernos a Cristo. Se trata del carácter de Cristo. Entonces, es como que el apóstol Pablo acá marca una diferencia entre aquellos que están hinchados en su propia mente carnal, que creen, y aquellos que están unidos a la cabeza. La clave, hermano, es permanecer unido a la cabeza, a Cristo. La vida plena en el cuerpo, para la iglesia y para cada uno individualmente, está en la permanente unión con el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Cristo es suficiente. ¿Qué pasa con los que están unidos a la cabeza? Crecen, dice ahí, crecen con el crecimiento que da Dios, porque es espiritual. Aquellos que no permanecen unidos a la cabeza, a Cristo, no maduran, porque no es posible crecer y madurar si no estoy unido a Cristo, ¿no? Entonces Pablo a uno dice que unos crecen y los otros se hinchan, y ahí está la diferencia. Está diciendo, acá hay en Colosas gente que está inflada y gente que realmente crece, ¿sí? Y en este tiempo Dios le habla a la iglesia, a nosotros y a cada congregación lo mismo. Tenemos que permanecer asidos a la iglesia, a la cabeza que es Cristo. Les decía hace unos minutos que cuando habla ahí de vanamente hinchado, la palabra que decíamos es fusión. El apóstol Pablo la usa en otra carta varias veces, pero no como hinchado, sino como envanecido, ¿sí? En la primera carta a los Corintios. Vamos a ir un poquito a ver algunas, porque eso complementa, digamos, el cómo a veces nos hinchamos. 1 Corintios 8:1. Qué silencio, ahora que se apagó el aire. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Ahí está la misma palabra, fusión, que usa en Colosas. ¿Está bien? Pero acá se está traducido como envanece. Pero el amor edifica. El conocimiento hincha de orgullo, dice ahí. Bueno, ahí es un conocimiento, claro, está hablando acerca de los sacrificados a los ídolos, ¿sí? Pero hay veces, hermano, que tenemos que tener cuidado, porque si lo que sabemos no edifica, envanece. Y mientras más sabemos de Dios, hermano, mientras más escudriñamos su palabra, mientras más conocemos en nuestra comunión con Él, como les decía hace unos minutos, más humildes debemos ser. Porque más nos damos cuenta que es por su gracia, por su misericordia. Entonces, cuando habla de envanecido aquí, cuando habla de es algo vano, es algo que no es algo vacío, es algo como inflado, que tiene aire pero nada más. Vamos a otro ejemplo, 1 Corintios 4:6. Vamos a ver un par de ejemplos ahí en 1 Corintios. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos,
Bueno, yo soy medio rápido, por ahí me reta mi esposa. De buena manera, dice, yo no alcanzo a encontrar. Bueno. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Otra vez, fusión. En este caso era un orgullo partidista. Un capítulo antes de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Se da cuenta de lo fino que es cuando nos desconectamos de Cristo? Empezamos a mirar al hombre. No. Es Cristo en la cabeza. Lo que sé es Cristo, la verdad. Vamos a 4, 18 y 19. De ahí 1 Corintios 4, 18 y 19. Está cerquita. Mas algunos están envanecidos. Otra vez, fusión. Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahí estaban desafiando a la autoridad. La autoridad del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, hay algunos que se creían superiores al apóstol Pablo. Se ven inflados, se ven envanecidos. Esa es una clara síntoma de desconexión con la cabeza. Y vamos a otro ejemplo, 1 Corintios 5:2. Todo en 1 Corintios. Y hay otro más, porque cuando habla del amor, Corintios 3, dice que no se envanece. Usa hoy también la palabra fusión. Y vosotros estáis envanecidos. Fusión. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Había un problema de incesto ahí. Y están ahí envanecidos, tolerando el pecado, diciendo, se creían más espirituales porque al que estaba cometiendo el pecado no le estaban diciendo, está mal eso. Eso no es lo que le agrada a Dios, eso no es el diseño de Dios, eso no es lo que honra a Dios. Entonces fíjense de cuántas maneras, y bueno, podríamos seguir en 1 Corintios y 2 Corintios y Colosenses, nos vamos a dar cuenta de cuántas veces podemos como iglesia desconectarnos de la cabeza de Cristo y meternos en todas estas cuestiones que son de la carne. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo le hablaba y nos habla del Señor a nosotros. Entonces, en este contexto de ahí de 1 Corintios, fusión es falto de realidad, falto de sustancia, falto de esencia. ¿Por qué? Porque no está conectado con Cristo, no está desconectado de la cabeza. Son cuestiones humanas simplemente. Entonces, hermanos, la preocupación principal de Pablo no era, como le dije, solamente corregir errores doctrinales, sino también alentar a la iglesia a que estuviera unida, aferrada a Cristo, que es la cabeza. Entonces, hermanos, eso es lo mismo que Dios nos enseña en esta noche, ya para ir terminando. Toda enseñanza debe conducirnos a Cristo. Amén. Toda enseñanza debe conducirnos a Cristo. No toda experiencia espiritual proviene de Dios. Amén. Mire que yo soy pentecostal. Parece que a veces no soy muy efusivo, muy gritón. Pero yo no voy a negar
mi raíz, no teológica, sino pentecostés. Amén. Yo no voy a copiar ni voy a tratar de imitar a nadie, pero sí, hermano, yo creo en los dones y los ministerios que Dios ha derramado. Yo lo creo. Pero ninguna experiencia puede torcer o ir en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque incluso la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, Dios tuvo que poner a través del apóstol Pablo corrección. Se arma un batifondo ahí, hablando en lengua. No. Si van a hablar, por una reunión hablen por lo menos 3. Pero si hablan porque hay alguien que traduce. Si no, guárdese. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, la autoridad siempre está en la cabeza, en Jesucristo. Amén. El orgullo también puede disfrazarse de espiritualidad. Por ahí podemos vernos como muy espirituales, pero a veces tener mucha autosuficiencia. Y como nos damos cuenta, y cuando hablamos mucho de nosotros, yo hice esto, yo hice aquello, yo. Y cuarto punto que podemos destacar, la iglesia solo crece cuando permanece unida a Cristo. Amén. Y está claro. Entonces, hoy por hoy, hermanos, tenemos las mismas circunstancias. Hay que tener cuidado de las nuevas revelaciones, porque hay nuevas revelaciones por todos lados. Si usted en algún momento ve una publicación de algo que le llama la atención, y lo ve una vez, después le va a empezar a aparecer publicaciones relacionadas con el tema, y no todas las cosas que están escritas, hermano, que parecen, mira qué bárbaro lo que escribe, no todo es correcto muchas veces, ¿no? O las nuevas revelaciones, o hay tantas cosas que se escuchan hoy por hoy. Hermanos, fíjense lo que dice el versículo 10 de Colosenses 2. Terminamos con este versículo. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, mi hermano, una iglesia ligada, aferrada, unida a Cristo, es una iglesia que crece. Yo quiero que nuestra iglesia crezca siempre. Amén. ¿Qué hay que hacer? Hay que permanecer unidos. Está bien que esto es corporal, pero imagínense que también es individual. No puede estar la iglesia aferrada a Cristo si cada uno de nosotros no estamos aferrados a Cristo. Si Cristo no es el Señor en el matrimonio, si Cristo no es el Señor en la familia, si Cristo no es el Señor en las finanzas, si Cristo no es el Señor en nuestro tiempo, si Cristo no es el Señor ahí, muy difícil sería pretender que la iglesia estuviera aferrada a Cristo. Entonces esto es algo de cada uno de nosotros. Debemos estar aferrados a Cristo. Amén. En Él estamos completos. En Él podemos vivir la vida plena. Amén. Entonces, ¿y cómo podemos darnos cuenta si estamos unidos? Ahí en Colosenses, por supuesto, hay muchos detalles, pero vamos a resumir. El crecimiento verdadero evidencia un carácter transformado. Amén. ¿Cómo está nuestro carácter? Desde que conocimos a Cristo, bueno, vinimos con todo y nos hizo nueva criatura, pero empieza a trabajar ahí en un proceso de santificación. No es que está todo listo ahí nomás, porque tenemos que derribar argumentos, fortalezas espirituales, formas de pensar que a veces no están alineados a la cabeza que es Cristo.
Por eso es que la palabra nos dice que ustedes tienen que transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, carácter, ¿cómo está? ¿Cómo estoy creciendo en humildad, en paciencia, en dominio propio, en amor, en santidad, en obediencia? Y ahí me doy cuenta si estoy unido a Cristo o si todavía hay ámbitos en mi corazón donde ando en mi propia mente, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo. Una iglesia, una vida unida a Cristo no es perfecta, pero buscará el perdón, la reconciliación, la comunión. Ahí mismo en Colosenses 3:13, para poner un ejemplo de Colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo lo hizo el Señor? Nosotros fuimos a pedirle perdón, o Él vino a nosotros. Él se acercó. No, si a mí me vienen a pedir perdón, yo los perdono. No, como Cristo lo hizo, no es así. Él vino a morir para perdonarnos. Entonces, esa es la actitud, ¿sí? Es un carácter transformado, una vida que aprende a perdonar. Estamos unidos a la cabeza cuando la gloria solamente es para Cristo. Amén. Todo es para Cristo, hermano. Si adoramos, si cantamos, si servimos, si evangelizamos, lo que sea, para la gloria de Cristo. Estamos unidos, por eso Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Estamos unidos a la cabeza cuando dependemos del Espíritu Santo y no de nuestros recursos. Porque Jesucristo nos dijo: yo me voy, pero va a venir con ustedes el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, hermano, qué importante que podamos siempre preguntar: ¿estoy haciendo solamente cosas para Cristo? ¿Estoy sirviendo a Cristo? ¿Estoy trabajando para Cristo? ¿Estoy congregándome? ¿Estoy yendo a las reuniones? ¿Estoy participando y todo? Está bien, eso es parte, pero es Cristo. Mi motivo es Cristo. La cabeza de mi vida es Cristo. ¿Estoy aferrado a Él? ¿Estoy conectado a Él? Entonces, hermanos, que podamos en este tiempo decir: Señor, si hay algo, el Espíritu Santo me está marcando algo en lo que no estoy conectado, en lo que no estoy sujeto, en lo que Él no es el Señor. Señor, yo determino unirme a la cabeza, porque es la única forma en la que yo voy a crecer y es la única forma en que mi hermano va a crecer. Si yo estoy asido de Cristo. Amén. Y siempre la gloria es para Él. No es para el hombre, no es para la institución, no es para los logros, no, hermano, es para la gloria de Él. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hemos tenido esta meditación en tu palabra, en esta enseñanza, en esta advertencia o exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosas. Pero que también es algo que tú nos recuerdas a cada uno de nosotros, Señor. Porque nos confronta con realidades que a veces nos suceden, Señor. Tal vez no tenemos experiencias místicas, pero ¿cuántas veces, Señor, por la experiencia mística de alguien, hay hijos tuyos que han dejado de hacer lo que tu palabra dice con claridad? Porque lo dijo el profeta, porque lo dijo el apóstol, porque lo dijo el pastor, por lo que lo dijo.
cuántas veces, Señor, hemos creído que estamos tan bien espiritualmente, Señor, y es algo superficial porque estamos tal vez desconectados de Cristo. Señor, no queremos ser un cuerpo sin cabeza, es horrendo, no funciona. Pero también como cuerpo tenemos que estar manteniéndonos, Señor, con las coyunturas, los ligamentos, los puntos de contacto, las formas en las que nos mantienen, Señor, en unidad, en armonía, Señor, provienen de ti. Y necesitamos, Señor, caminar en este tiempo de esta manera. Señor, no queremos hincharnos, no queremos inflarnos, Señor. Porque a veces los mismos ministerios, los mismos dones que tú nos has dado pueden resultar en un inconveniente. En lugar de edificar, puede producir lo que producían en ciertos momentos ahí cuando Pablo les hablaba a los corintios, porque unos decían que era de uno, otro de otro. Señor, cuando todos debemos estar conectados a la cabeza y el resto somos todos, Señor, parte importante de ese cuerpo, pero sobre todo eres tú, Señor, quien eres la cabeza. Señor, queremos ser gente que cada día tenga un corazón más humilde, más transparente, Señor, delante de tu presencia. No queremos, Señor, inflarnos vanamente en aquellas cuestiones que son de nuestra mente carnal, Señor. Porque nuestra vieja naturaleza siempre está ahí, sutilmente quiere acomodar las cuestiones espirituales, pero mientras permanecemos aferrados a ti, oh Señor, no va a haber posibilidad de que ninguno de ese tipo de pensamientos cerrados o egoísta o egocéntrico tenga lugar en nuestro corazón. Señor, queremos mirarte a ti, Señor, solamente a ti. Gracias por cada capacidad que tú nos has dado, y qué bien que nos hace, Señor, qué bien que nos hace estar unidos como cuerpo, Señor. Es algo inexplicable, Señor, pero hay algo que se produce porque lo dice tu palabra. Porque ahí tú das el crecimiento. El crecimiento no es solamente individual, el crecimiento es corporativo, Señor. Y es imposible crecer si no estamos comprometidos, Señor, en las coyunturas, en los ligamentos, Señor, en lo espiritual. Por eso gracias, Señor, porque tú nos tratas en el cuerpo, Señor, porque en el cuerpo nos encontramos con caracteres que están siendo procesados, nos encontramos con pensamientos que están siendo llevados a ordenarse, Señor. Entonces ahí es cuando tenemos que aprender paciencia, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a no enojarnos, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender, Señor, tanto, Señor. Eso es crecimiento. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda traernos discernimiento, que nos ayude a encontrar, discernir qué ámbitos, qué áreas de nuestros corazones, Señor, no están siendo en este tiempo, Señor, una conexión, una unidad fuerte, Señor, con la cabeza. Todo funciona así hasta en el hogar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús queremos decirte que en este día queremos, Señor, vivir esta experiencia. Que como iglesia, Señor, nos ayude a crecer en el crecimiento que das tú, Señor. Muchas veces, Señor, podemos pensar en los crecimientos de números, Señor. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos aquello, Señor? Tú no estás tan enfocado en eso, Señor. Tú estás enfocado, como leía, Señor, al principio, en que nos podamos reflejar a Cristo, porque si reflejamos a Cristo, es porque estamos conectados
con la cabeza, y si estamos conectados con la cabeza, vamos a recibir las instrucciones y vamos a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Y no sé si será efectivo a los ojos del mundo, pero sí será efectivo a tu atenta mirada, Señor, porque ese crecimiento es el que tú solamente puedes dar. Nosotros no podemos hacer algo para crecer. El crecimiento lo das tú en la medida, Señor, que funcionamos como cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo. Por eso en esta hora, Señor, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Queremos aprender, Señor. Queremos aprender porque vemos en la iglesia de Corinto, vemos en la iglesia de Gálatas, vemos en la iglesia de Éfeso, vemos en la iglesia de Colosas, Señor, correcciones que habían que hacer, Señor. Y en cada una de ellas estaba una falta de alineación con la cabeza que es Cristo. Por eso, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias. No queremos, Señor, no nos hace falta ninguna experiencia especial nueva, no nos hace falta ninguna revelación nueva, no nos hace falta, Señor, ninguna filosofía nueva. No, Señor, no nos hace falta aparentar nada, Señor. Con Cristo estamos completos. Y si Él es la cabeza, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a progresar en esta vida de santificación, Señor. Y se va a reflejar, Señor, no en lo que hacemos simplemente, sino especialmente en lo que somos, Señor. Porque de eso se trata. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Nos humillamos ante ti. Nos humillamos ante ti, Señor.